Desde los estudios de T-Rec, aquí en La Palma, donde grabó su primera canción, nace una historia que demuestra que el talento no entiende de tamaño de territorio. En una isla no capitalina pero llena de creatividad, se forjan artistas capaces de emocionar a todo un país. Aquí comenzó a tomar forma 19, la canción con la que el cantautor palmero Dani Clay Lane ha llevado la voz de la isla hasta el escenario de Got Talent España, un tema que nace del dolor, de la memoria y de la experiencia de perderlo todo, pero también de la capacidad de transformar la crisis en oportunidades. Hoy conversaremos con él para conocer el proceso detrás de esa canción y cómo a través de su música Dani mantiene a La Palma viva más allá de sus fronteras. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido a Isla Viva. Hola, muchísimas gracias. Muy bien, un poquito nervioso, pero muy bien. Porque no suelta los nervios, que aquí vamos a conversar, vamos a conocerte, vamos a pasarlo bien. Cuéntame una cosa. Vamos a empezar por el inicio de todo. Antes de que existiera la canción 19, incluso antes de todo lo que ha ocurrido con el volcán, ¿de dónde nacen esas ganas de Dani de ser músico, de dedicarse a este mundo de la música? Buena pregunta. No sabría decirte un punto en concreto porque creo que ni recuerdo el momento en el que empezó. O sea, simplemente sé que siempre mi familia ha estado muy vinculada a la música, sobre todo a partir de mi abuela y bajando de generación en generación. No recuerdo una comida familiar sin que alguien sacara una guitarra o se pusieran a cantar canciones de toda la vida. Y a mí personalmente siempre me ha gustado, desde las comidas familiares hasta estar con mi hermana cantando en su habitación canciones de estopa, siempre he estado rodeado de música. Mi siguiente pregunta era ¿qué artista? Pero ya me nombraste Estopa, ha marcado, ¿no?, tu carrera. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, no tanto a nivel composición tanto musical como a nivel letra, pero sí para mí son unos referentes y un ejemplo de lo que me gustaría llegar a ser como cantante. O sea, sé que estoy tirando muy arriba, ¿eh? Pero bueno, por si No, alguien... el cielo es el límite, como dicen por ahí. ¿Cuál fue ese momento clave que te dijo, que te hizo decir, mira, esto es a lo que me quiero dedicar? Pues yo, o sea, como te cuento, la música siempre ha estado ahí, pero es verdad que en 2020, a raíz de la pandemia, fue cuando aprendí a tocar la guitarra de manera autodidacta. Tenía muchísimo tiempo libre y aprendí allí. O sea, era una cosa que siempre quise hacer, pero nunca encontraba el tiempo porque para aprender por lo menos en mi caso, para aprender a tocar un instrumento yo le dedicaba 4 o 5 horas al día y claro, no tenía, si no hubiese habido pandemia no hubiese sacado ese tiempo. Y a partir de ahí empecé y hace 2, 3 años empecé a componer. Me arranqué a componer y cuando descubrí como esa sensación de cantarle a la gente canciones propias y ver la reacción y la satisfacción de terminar un tema y de escribir y de contar tus historias y tu vivencia, fue cuando dije, oye, esto ya sabía que me gustaba, pero esto de verdad me gustaría dedicarme a ello. Después de todo esto, pues bueno, llega este momento, este episodio en la isla de La Palma, la erupción del volcán que, bueno, se lleva la casa de tu familia. ¿Quieres compartir con nosotros cómo fue ese momento para ti? Pues el otro día lo estaba hablando también con un amigo de que se juntó como un momento de hacerme adulto, ¿no? De terminar los estudios, de plantear un futuro, o sea, seguramente lo que va a ser el episodio más importante de mi vida y más determinante, no solo para mí, sino para todo mi círculo cercano. Muy duro, una situación en la que aprendes muchísimo y te toca crecer de golpe en muchísimos aspectos, pero que bueno, también tiene sus lados positivos de darte cuenta la gran familia que tengo, los grandes amigos que tengo y la maravillosa gente que me rodea, que a veces, bueno, estas cosas te hacen también valorar todo lo bueno. Y es allí donde nace 19. Háblanos de cómo le diste letra, música a todo lo que estabas viviendo. 19 nace 2 años después del volcán, cuando me doy cuenta de que no estaba afrontando todo lo que me había pasado a nivel personal y sobre todo desde mi punto de vista. Am- Creo que, hablo por mí, pero creo que nos pasó a mucha gente joven que vivimos el volcán y vimos como nuestros padres
o nuestra abuela, o nuestras tías en mi caso, personas a las que siempre, y así vas admirando, gente que siempre ha tomado las riendas de todo, verlas tan desbordadas, creo que a mucha gente joven nos llevó como a tener un rol también de ver el lado positivo, de intentar animar a tus padres, ¿no? Que es algo que es fuerte la primera vez que te pasa y la primera vez que te toca vivir. Y 19 nace de que, pues al final me di cuenta de que cumpliendo ese rol me olvidé un poco también de expresar lo que yo sentía y lo que a mí me pasaba. Y me costaba muchísimo hablar de ello y expresarlo. Y fue un día, pues empecé con la guitarra, me salió y creo que la canción completa la escribí en una tarde de tanto tiempo, tenía eso guardado, me empezó a salir solo y salió el 19. Hay una frase clave, ¿no? Bueno, varias frases claves en esa canción que además es preciosa, tengo que felicitarte, que me encanta además, que dice, la herida sigue sin cerrar. A día de hoy, ¿cómo está esa herida, Dani? Yo creo que no va a terminar de sanar en el sentido de que es algo que no se termina de superar, porque, o sea, porque todo lo que tenías ya no está y esa vida ya no vuelve. Creo que no solo lo del volcán, sino cualquier trauma grande que te pasa, aprendes a vivir con ello. Y, y ahí creo que también está no la solución, pero un poco la respuesta a no ocultarlo, no ocultar el dolor, no seguir, porque es muy fácil también meterte en rutina, ¿no? Y no hacer frente a estas cosas, pero creo que la solución es aceptarlo, entenderlo y aprender a vivir con ello de alguna manera. ¿Tú sientes que de alguna manera esta canción te ha ayudado a sanar? Sí, muchísimo, muchísimo. Ya me ayudó simplemente con el hecho de hablar de lo que sentía y eso también me ha dado pie y me dio pie a la primera vez que se la canté a mis padres de que ellos me dijeran, pues mira, no sabíamos que todavía te pasaba eso de que no sabías cómo expresarlo. Simplemente por eso ya me ayudó a verbalizarlo y empezar a sacarlo fuera y hablar con otra gente que también ha pasado por situaciones similares, tanto del volcán como cualquier otro problema, otro trauma, de compartir y de hablar y de ver que es algo que le pasa a mucha gente, que es normal y que es bueno y que es importante sufrir. Dani, después que le das forma, ¿no?, a esta canción, hay que pulirla. Y es por ello que te vienes a los estudios de aquí de Tirrec, en la isla de La Palma. Cuéntanos de ese proceso creativo, además de hacerlo aquí en la isla. O sea, nace por una situación en La Palma, en un estudio de aquí, o sea, en una isla que es una isla menor, y que hayas sacado este gran tema. No, y tenía que ser ahí, tiene que ser ahí, toda la música que yo haga tiene que tener ese sello porque para mí los que somos de Canarias en general y de La Palma en concreto, tenemos una manera muy específica de entender y de sentir las cosas que creo que si lo hubiese hecho fuera de allí, no hubiesen sabido transmitir lo mismo. Ni mejor ni peor, siempre lo digo, pero diferente y tienen ese matiz especial. Y todo fue también a raíz de Jesse, que es mi amigo de la vida desde hace muchísimos años, que fue él el que me animó a decir, Dani, esta canción tiene que tener esto, tiene que sonar y tienes que sacarla para adelante porque confía mucho en mí y confía mucho en ella y la verdad que ha sido un gustazo trabajar allí. ¿Y cómo fue ese proceso de grabación, ese trabajo con los técnicos, con los ingenieros, con los músicos, con los que hicieron los arreglos, con la producción? Cuéntanos un poquito de eso. Increíble porque además yo te digo, aprendí a tocar la guitarra hace 2 días, como quien dice, de una manera súper amateur y súper autodidacta y de repente verme allí en una cabina de grabación con todo ese equipo pendiente y con todas guitarristas, pues expertos, profesionales que entienden y saben y te aconsejan y te enseñan, fue primero un aprendizaje brutal. Fue darle como un caramelo a un niño porque ahora quiero más y ya estoy deseando estar allí para seguir grabando y una experiencia muy bonita y sobre todo que sea esa la primera canción que se produce, la primera canción que sale, para mí es empezar con el mejor pie posible. Qué irónico es que el dolor a veces cura las heridas y yo cuánto me engañé y en lugar de afrontarlo solo huía. Sé que algún día dejarán de doler las lágrimas que antes me bebía.
Lo sé, lo sé. No, y lo increíble que después de todo este proceso, que además con mucho corazón, como lo estás describiendo, este tema se va para Got Talent España. Háblenos de esos primeros pasos, cómo fue ese casting, cómo llegaste allí, cómo fue todo ese proceso. Pues también ha sido un poco es un proceso muy lento porque hay mucha gente que se presenta y estás mucho tiempo como sin saber nada y esperando, ¿no? Y estás todo el día como actualizando el móvil, el correo para ver si te llegó ya o te llaman o te escriben. Muchos nervios, mucha ansiedad. Muchos nervios y luego cuando pasa es como que la vida tampoco te permite disfrutarlo al 100% porque tienes que volver al trabajo al día siguiente y luego ya eres como, vale, ya está. Pero muy bonito cuando yo les hice la propuesta de cantar esta canción y de contar un poco la historia, ¿no? Y también darle voz. La verdad es que fue súper bonito, fueron muy empáticos, muy respetuosos, nunca trataron pues, de tergiversar, ¿no? Porque al final uno también piensa que la tele un poco tiene como ese punto. Y a mí mismo me sorprendió porque fue todo lo contrario, muy bonito. Y el día de la actuación, nada, yo nunca había cantado, yo creo que nunca había cantado delante de tanta gente y Wow. ojalá lo vuelva a hacer, pero creo que va a ser complicado porque es un escenario muy bonito y de mis primeras experiencias, que sea en un escenario así, con esa gente, con tanta cámara, tanto foco, muy bonito. Sé que algún día dejarán de doler las lágrimas que antes me bebía. Lo sé, lo sé. Háblanos de esos momentos previos, antes de subirte al escenario. ¿Hiciste algún ritual? Háblanos de esos nervios, cómo podías controlar esa emoción, ¿sabes? De justo lo que estás describiendo, de presentarte delante de tantas personas. No. Un proceso mental bastante de días antes, ¿eh? De estar como concentrado, de saber que llegaba la fecha que se acercaba. Yo estaba muy nervioso, no sabía si me iba a temblar la voz, de hecho me tiembla bastante, que yo decía, madre mía, pero bueno, de milagro me salió. Y luego allí es muy bonito porque compartes con mucha gente, con muchos otros artistas también van a actuar y compartes muchas experiencias y muchos sentimientos que los tenemos todos a la vez. Y cuando llega tu momento, pues ahí es el corazón a tope, te plantas detrás del escenario, escuchas los aplausos y te dicen, venga, te toca. Y madre mía, ahí Y salí en que ese, no podía ni hablar. y en ese momento, esas reacciones del jurado, que desde que empezaste ya hubo reacciones del jurado. Cuéntanos cómo lo viviste en ese momento. 19 de septiembre. ¿Esa voz? Cuando todo empezó. Pues lo viví creo que tan en shock que cuando lo vi por la tele el otro día ni me acordaba de cómo había sido todo, te lo digo de verdad. O sea, fue una cosa increíble. No. Muy bonito que gente con ese criterio, con esa experiencia te digan eso, es una sensación única. Y yo en blanco me quedé, que no sabía ni qué decir. De hecho, estoy como todo el rato asintiendo así que no, no sabía ni cómo reaccionar. Nada, impone bastante, la verdad. Impone muchísimo. Y ese sí, unánime de todo el jurado, y es la cara de Risto. Ese momento, me imagino, para ti fue. No, o sea, salí de allí y me tomé como unos momentos ahí de pensar y de asimilar un poco lo que había pasado porque no era consciente. Y luego cuando salí me encontré con mis padres y con mi pareja que estaban fuera, que habían ido a verlo, y ellos fueron los que me dijeron, madre mía, el público, la gente, las reacciones, no sé, o sea, pasa todo muy rápido, es muy intenso, pero te quedas como muy cansado el cuerpo también después de todo lo que vives. Después de todo esto, por supuesto, tal cual como lo estás diciendo, llegan los comentarios de muchas personas, todos en positivo. ¿Cómo te sientes al recibir tanto cariño de la gente? Es la primera vez que me expongo de esa manera. O sea, sí que es verdad que yo a mis perfiles de redes sociales sí que subía covers y tal, pero es la primera vez que de verdad me presento y todavía también estoy en ese proceso de llamarme a mí mismo artista y estoy como todavía cambiando un poco el chip. Tenía mucha responsabilidad también por la canción que es y porque al final es verdad que es una situación personal, pero estás hablando también como en nombre de mucha gente y tenía mucha responsabilidad y un poco de nerviosismo con cómo se lo iba a tomar sobre todo la gente de La Palma.
pero la respuesta ha sido súper bonita. Tengo miles de mensajes de agradecimiento de gente que también pasó por el volcán, agradeciéndome que lo explicara tan bien y que pusiera voz a los sentimientos de tanta gente, que para mí eso es lo más bonito y lo que más importante me llevo de todo esto. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vengo a cantar una canción mía, una canción propia sobre algo muy importante que nos pasó el 19 de septiembre de 2021. Para lograr éxitos también en la vida necesitamos el apoyo de nuestra familia. ¿Cómo ha sido este arrope familiar que has tenido durante todo este proceso? O sea, primero ya me felicitaron por aprender a tocar la guitarra porque ya tenían una guitarra en las parrandas familiares. O sea, ya con eso, ya con eso ellos estaban contentos. Pero sí que es verdad que cuando ya empecé un poco a tomármelo más en serio y a tener un foco más profesional, vamos, desde el primer segundo apoyándome todos, pero desde el primero hasta el último. ¿Te han escrito personas que de pronto hayan vivido lo mismo que tú, se hayan sentido identificadas con la canción? Sí, bastante gente, muchísimas personas que, bueno, pues también para ellos al final, lo hablábamos al principio, ¿no? De que es una herida de que no termina de cerrar. Entonces, después de de que pasaran tantos años, seguir hablando del tema, ¿no? Y seguir sanando y que no se olvide. Creo que mucha gente entendió bien el mensaje, se sintió identificada y me lo agradeció. Y tengo lo que te decía, tengo mensajes que, vamos, que les hice captura de pantalla y los tengo ahí para toda la vida porque emocionante. Además de todos estos logros que has alcanzado con tu música, también forma parte de un proyecto también que es muy bonito, que está ligado también a esta pérdida que ha tenido las personas con el volcán, que se llama Calles Eternas. Háblanos de ese proyecto que además también mantiene la memoria viva de lo que fue La Palma. Sí, yo, bueno, para el que no lo sepa, trabajo de publicista y el máster que hice se dedica, o sea, se centra en eso, en la creatividad publicitaria. Y como proyecto de fin de máster presentamos un mapa interactivo para que todas esas calles y todas esas fotos que se perdieron por el volcán no desaparecieran del todo. Cuando pasó el volcán, las imágenes de Street View de Google se actualizaron y ya no dejaban pasear por esas calles, que era una cosa que yo hacía mucho con mi padre, sobre todo las primeras semanas de pérdida del volcán, como para seguir recordando y seguir pasando por ahí. Entonces, Calles Eternas fue un proyecto que lancé con una compañera que, que consistía precisamente en eso, en hacer un mapa personal con fotos de los vecinos para reconstruir ese mapa y que esas calles no se perdieran. Y también fue el proyecto más importante que he hecho en este sector y en este ámbito, porque también fue súper reconfortante y también recibimos muchísimos mensajes de agradecimiento de toda esa gente que perdió y que ya no podía pasar por sus casas. Pues sin duda es un proyecto que conecta con la memoria, con las emociones y así como el jurado te dijo, queremos seguir escuchándote, cuéntanos qué viene después de todo esto, Dani. Vienen muchas cosas que no puedo decir algunas, pero otras que sí. Viene muchísima música. Creo que también esto fue como un impulso grandísimo de decir, Dani, sigue, esto es lo que te gusta, es lo que te hace feliz, deja la inseguridad al lado, deja el miedo, tienes canciones ahí, tengo una libreta con canciones escritas desde hace un año y medio que no las conoce nadie y dentro de poco, si seguimos así, que van a ir saliendo una tras de otra, tengo muchísimas ganas y conciertos y festivales y todo lo que venga por delante, yo voy a estar ahí dándolo todo. Así que no nos puedes adelantar nada de nada, ni un datito de nada, ¿no? No. No puedo, porque todavía están en proceso, están en trabajo, pero canciones me gusta mucho, estoy escribiendo mucho también de manera autobiográfica, de historias que creo que cuentan muy bien también lo que significa ser canario, ser palmero, que creo que la gente se va a sentir identificada y que ojalá les guste.
Claro que sí, yo estoy segura que sí. A todos nos enamoró tu voz, tu arte, tu música, así que estoy segura que eso es éxito garantizado. Dani, te quiero hacer unas preguntas rápidas. A ver, son así como divertidas. ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. En una terraza con cervecita, si puede ser mejor todavía. ¿Mar o montaña? Mar, ¿Guitarra acústica o eléctrica? acústica siempre. ¿Café o té? Café. ¿Componer de noche o de día? Esa es buena. De día, creo. Me gusta más. ¿Azul o verde? Y si no, bueno, ¿qué color? Si te digo que soy daltónico, ¿cómo te queda? ¿En serio? ¿Hemos descubierto otra parte de ti? Sí. No, pero entre esos dos, azul. Claro, sí, el verde es el verde y el rojo, ¿no? Los que no... Exactamente, el verde se me complica un poco. O sea, que azul. Azul, vamos. ¿Escenario íntimo o un gran auditorio? Bueno, ojalá dentro de un año me hagas la misma pregunta y tenga mucha más experiencia. Pero de momento, escenario íntimo. A ver, Dani, esta sí es una pregunta larga que puedes desarrollar como tú quieras. Si tuvieras que compartir 3 ingredientes clave para llegar lejos con la música, ¿cuáles serían esos 3 ingredientes? Constancia, seguro. Entusiasmo, creo que es súper importante. O sea, yo llevo subiendo vídeos muchísimo tiempo y ahora es cuando están empezando a coger más sentido todo y están llegando oportunidades. Creo que constancia y entusiasmo van un poco de la mano, pero siendo diferentes construyen hacia lo mismo. Y humildad, te diría. O sea, creo que, es que hay muchos ingredientes, ¿eh? O sea, Sí, pero son creo 3, claro. creo que es un cóctel. Constancia, entusiasmo y humildad. Dani, para terminar, La Palma sigue viviendo todavía este proceso de reconstrucción. Hay muchas personas que también lo perdieron todo y desde tu experiencia y desde tu música, ¿qué mensaje te gustaría enviarles a todos ellos? Que sigamos allí, que sigamos sufriéndolo, que un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Todo el tiempo. El dolor cura las heridas, aunque no terminen de cerrar nunca, pero creo que estamos aprendiendo a vivir con ellas. Conozco mucha gente, muchos vecinos que de alguna manera han vuelto a rehacer su vida, están tirando para adelante, que al final el tiempo también es un gran aliado, paciencia y unidad. Creo que compartir y hablar de las cosas que sentimos, aunque hayan pasado ya 5 años, pues creo que es importante seguir verbalizándolo y seguir asumiéndolo y afrontándolo. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por regalarnos y abrirte con nosotros. Gracias por regalarnos tu música. Enhorabuena por todos tus éxitos también. Muchísimas gracias. Y espero que tu voz siga llegando lejos y que La Palma siga teniendo vida más allá de las fronteras. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el trato. Y cuando quieran me llaman otra vez y cuando quieran vamos a abrir un atardecer ahí con una cervecita. Claro que sí, eso está hecho. Un beso, Dani, que sigan los Un beso éxitos. grande. Muchas gracias. Chao, chao.